Cumplí su fantasía deliciosa y ahora me trata como si lo hubiera traicionado. Dicen que una pareja de Monterrey, ella llamada Paulina y el buen Esteban, llevaban ya sus buenos 7 años casados. Tenían un chamaquito y, en general, una vida tranquila. Nada fuera de lo común, ¿no? Hasta que se les cruzó un antojo raro, o más bien, a él se le metió en la cabeza una idea medio peligrosa. Desde hacía rato, Esteban traía la espinita del famoso trío. Pero no cualquier trío, no, él quería uno con otro vato. Sí, eso que algunos creen que es tabú, pero otros se avientan como si fuera a ir por unas cheves. El punto es que el tipo lo mencionaba a cada rato, que si en el delicioso lo sacaba al tema, que si veía lo del internet con eso, que si qué tal si un día lo intentamos, ándale, nomás una vez. Paulina al principio se hacía la sorda, porque la neta no le nacía. No era lo suyo, pero con el tiempo, entre el cansancio, la presión constante y eso de querer complacer al marido, pues terminó cediendo. Una vez y ya, para que se le quite lo terco, pensó. La semana pasada, sin más ni más, Esteban armó todo el show. Hotel reservado, contacto confirmado, y ¡pum! Ahí estaban los tres. No hubo muchas reglas ni acuerdos. Va a fluir, decían. Pero ya sabes cómo es eso de dejar que las cosas fluyan, a veces se desbordan. Tuvieron intimidad 2 veces los tres juntos. Según esto, todo chido, todo risa y emoción. Pero en la madrugada, cuando ya estaban medio dormidos los tres en la misma cama, el otro tipo se le volvió a acercar a Paulina, como si quisiera el desempance. Y ahí fue cuando Esteban, de buenas a primeras, dijo, yo ya no jalo, pero si tú quieres, tú dale. Y Paulina, medio confundida pero también como queriendo no quedar mal con nadie, pues aceptó. Tuvo intimidad por tercera vez, esta vez sin el marido. Amanecieron los tres en la misma cama, pero el ambiente ya no era el mismo. Esteban traía cara de velorio, como si se le hubiera descompuesto algo por dentro. No dijo nada, pero el silencio lo decía todo. Ni un buenos días, ni un ¿desayunamos? Ni siquiera un ¿todo bien? Paulina lo notó en caliente. El tipo que habían invitado se fue como si nada, bien quitado de la pena, pero lo que quedó ahí fue una tensión espesa, como cuando sabes que algo se rompió, pero nadie se atreve a decirlo. Pasaron 2 días así, con Esteban distante, frío, como si le hubieran desconectado el alma. Paulina, con toda la confusión encima, le preguntaba qué pasaba, pero él solo esquivaba o decía que estaba cansado, que tenía muchas cosas en la cabeza. Hasta que por fin tronó, me engañaste. Así, directo. Paulina se quedó en seco. ¿Cómo que lo había engañado? Si él mismo había organizado todo. Pero Esteban no veía las cosas igual. Le reclamó que se le había notado muy dispuesta con el otro, que se había pasado al seguir sin él, que eso ya era una traición. Como si ella se hubiera lanzado sola, como si no fuera él quien la empujó al precipicio. Tuvieron una discusión de esas que dejan huella. Paulina, entre la culpa, el enojo y la incredulidad, trató de explicarle que ella nunca buscó eso, que simplemente quiso hacerle caso, que jamás habría aceptado si él no la hubiera presionado tanto. Pero Esteban ya no era el mismo. Se sentía herido, traicionado y sobre todo, humillado. Desde entonces no han vuelto a tener intimidad. 19 días donde apenas se hablan, como si fueran roomies forzados. Y lo peor, tienen un hijo, y eso complica todo. Paulina se siente atrapada en medio de un desierto emocional, con un marido que la acusa, una relación que se desmorona, y una culpa que ni siquiera es completamente suya. Y aquí está lo más duro, ella empieza a sentirse resentida, porque hizo algo por él, por amor, por cumplirle un deseo, y ahora carga con el castigo. Piensa en divorcio, pero luego se acuerda de su hijo. Quiere arreglarlo, pero ya no sabe cómo acercarse a Esteban sin que le muerda la mano. En los días que siguieron, Paulina empezó a volverse una especie de fantasma dentro de su propia casa. Iba por el niño, preparaba la comida, limpiaba lo básico, y se encerraba en sí misma. Esteban, por su parte, se refugió en el trabajo y en la televisión, como si nada más existiera. No había besos, no había abrazos,
y lo que más le pesaba, ni una sola mirada de esas que antes decían, aquí estoy contigo. En una de esas noches pesadas, mientras el niño dormía y ella estaba sentada en la sala con un té que ya se le había enfriado, Paulina pensó, ¿y si lo dejo? ¿Y si de plano esto ya se rompió para siempre? Pero luego miraba una foto familiar en la pared y le venía el bajón. Pensaba en su hijo, en cómo afectaría su rutina, en la escuela, en las preguntas incómodas, en la tristeza de los fines de semana divididos. Era como una cuerda jalándola de regreso cada vez que pensaba en soltarse. Intentó hablar con una amiga cercana, pero apenas soltó lo del trío y la pelea, la cara de la otra se transformó. «Ay, Pau, pero, ¿tu pa, qué accediste?», le dijo con ese tono entre crítica y lástima que duele más que cualquier regaño. Y eso la hizo sentirse peor. Como si nadie entendiera lo que se siente confiar tanto en alguien como para hacer algo que no querías solo por mantenerlo feliz, y que después ese alguien te voltee la tortilla. Estuvo a punto de escribirle a Esteban una carta. La empezó unas 3 veces, con frases como, «Yo no quería esto, pero tú me pediste que lo hiciéramos o no me juzgues por una decisión compartida». Pero cada vez que lo intentaba, sentía que iba a terminar rogándole, y no quería eso. En lugar de eso, una noche se paró frente a él mientras él veía una serie. Lo miró fijo, sin adornos, y le soltó. «Oye, ¿cuánto tiempo más vamos a hacernos esto?». Esteban ni siquiera pausó el episodio. Apenas volteó. ¿Hacernos qué? Esto, el castigo silencioso. La culpa que tú me echas. Yo no soy tu enemiga, Esteban. Hicimos esto juntos. Él se quedó callado. Se notaba que quería discutir, pero se lo tragó. Solo bajó la mirada y murmuró algo como, «No puedo con lo que pasó». Y ahí fue cuando ella entendió que no se trataba solo de celos, ni de orgullo. Esteban estaba herido en el ego, en el corazón, y en la forma en que él mismo se percibía. Se sintió reemplazado, invisible, como si el deseo que tanto empujó, se le hubiera salido de las manos y lo hubiera dejado desnudo frente a su peor miedo. Pero lo más doloroso para ella, es que en todo ese drama, a nadie le importaba cómo se sentía ella. Después de esa conversación medio truncada, Paulina se encerró en el baño. No a llorar, eso ya lo había hecho suficiente las noches anteriores, sino a verse en el espejo con brutalidad. Se preguntó, ¿y yo qué quiero? ¿A poco todo se trata de cómo se siente él? ¿Dónde quedé yo en todo esto? Y fue en ese punto donde algo dentro de ella cambió. No se volvió fría ni indiferente, pero sí más clara. Decidió que ya no iba a mendigarle atención a Esteban, ni tampoco iba a cargar con una culpa que no era enteramente suya. En los días siguientes, cambió pequeños hábitos. Se arreglaba más, no por él, sino por ella. Retomó sus caminatas con audífonos y música vieja que le recordaba cuando era más libre. Se inscribió a unas clases en línea para retomar lo que alguna vez quiso estudiar. No era venganza ni estrategia, era supervivencia emocional. Esteban lo notó. No hizo comentarios, pero sí la observaba. Tal vez pensaba que se le estaba escapando, o que ya no le dolía. Pero claro que dolía, solo que ya no la iba a aplastar. Un día, mientras dejaban al niño en casa de la suegra para que se quedara el fin de semana, Esteban le preguntó si quería cenar algo. Así, de la nada. Paulina, sorprendida, dijo que sí. Fueron a un lugar tranquilo, sin música fuerte ni luces de antro, solo una fondita con sillas de plástico y mesitas pegadas. Ahí fue donde por fin soltaron todo. Él confesó que se sintió desplazado, como si hubiera abierto una puerta que luego no pudo cerrar. Le dijo que verla con otro hombre lo rompió por dentro, aunque sabía que había sido su idea. Era como ver su propio deseo convertido en pesadilla. Ella, con voz pausada pero firme, le respondió que su error no fue solo proponerlo, sino empujarla años hasta que se dio sin estar lista. Que no fue ella la que cruzó una línea, fue él, al pedir algo sin entender el impacto que podía tener en ambos. Que no podía usar su herida para castigarla eternamente. Estuvieron horas hablando. No se abrazaron al final. No se besaron. Solo se quedaron ahí, en silencio, con las manos sobre la mesa sin tocarse, mirando al vacío. Fue una tregua, no una reconciliación.
Pero esa noche, al regresar, durmieron en la misma cama. No pasó nada, solo compartieron las cobijas. Y eso ya era algo. Dicen que uno nunca termina de conocer a su pareja, hasta que cumple uno de esos deseos que parecían inofensivos. Esta historia no es sobre un trío, ni sobre quien tuvo la culpa. Es sobre cómo una relación puede irse resquebrajando a pellizquitos hasta que un día, ¡pum!, ya no hay ni dónde sentarse. Aquí, lo que dolió no fue lo que pasó entre las sábanas, sino lo que se rompió después entre los ojos. La confianza, el cuidado, el yo te cubro aunque me duela. Porque cuando uno acepta algo que no quería solo por mantener a flote el barco, lo mínimo que espera es que no lo tiren por la borda. Y ojo, a veces el problema no es que algo salió mal, sino que nunca se habló bien antes. Así que si les tocó ver algo de ustedes en esta historia, aunque sea un cachito, no se queden callados. Comenten qué opinan, denle like si les movió algo, y suscríbanse al canal para más historias.